Gracias, Fernando. Ana Francis, apabullante triunfo electoral, un gran contento, pero al mismo tiempo el acecho de las fuerzas, sobre todo pues la derecha y la ultraderecha, que están tratando de minar, de erosionar y de ir creando condiciones para poder salir adelante en alguna otra circunstancia electoral. Hoy Lili Telles, la senadora llegada originalmente por Morena, luego pasada al PAN, señala que hay una presidencia comunista con Claudia Sheinbaum y que está pronunciando mentiras marxistas. Por ahí tenemos incluso el tuit que a lo mejor Sebastián alcanza a ponerlo mientras te voy haciendo esta pregunta, pero ¿qué? Que se moche, compañero, está buena Sí, es eso de lo que se mete, pone. Sí. Bueno, mira, ahí está Lili Telles. Que México tenga una mujer en la presidencia es asunto secundario frente a las retrógradas y peligrosas mentiras marxistas que ella avala por encima de la ciencia y la razón. No deseo éxito al proyecto de la presidenta comunista que privilegia al Estado sobre el individuo. Esto dice ella, Ana Francis, en el contexto además de que viene ya la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora con Eduardo Verástegui al frente y la visita de Javier Milei, que va a venir aquí a echar un rollo. ¿Cómo ves esos intentos de derecha y ultraderecha de reorganizarse? Creo que, a ver, varias cosas que he pensado sobre todo esta semana. Creo que si pensábamos que la derecha, ultraderecha y todos estos grupos que componen una derecha no necesariamente aliada, no necesariamente pareja y no necesariamente igual en las causas que persigue, no va a detenerse. Es decir, se echaron una semanita de vacaciones y luego riájale, vuelven con todo el ímpetu y con todo el dinero que tienen detrás. Lo que veo de gran ventaja es que es como bastante claro quiénes son, qué representan, de dónde tienen dinero y que lo único que persiguen son intereses económicos y etcétera. Allí hay una discusión interesante que plantea la teórica de la derecha, Lili Telles, el sostén ideológico de la derecha, Lili Telles, que es este asunto del individuo, el Estado sobre el individuo, etcétera. Y hay una discusión interesante que se está llevando a cabo en México y en toda la región, y si me apuran, es una discusión mundial. Es decir, ¿para qué sirve el Estado? Para proteger al individuo, para proteger a los grupos, para proteger a las comunidades o para proteger las relaciones entre las personas. Es decir, las personas somos esta suma de individuos, pero lo que hay entre esta persona y esta persona, este lazo, a mí me parece que lo que se está buscando con el humanismo mexicano, lo que se está planteando es proteger justamente todos estos lazos que hacen que seamos sociedades con raíces en común, con ideas en común y que nos vamos cuidando las unas a las otras. Por eso es tan importante la llegada de Claudia y la llegada de lo que plantea Claudia y de lo que se plantea desde este movimiento, que es poner el cuidado al centro, que es hablar por comunidades. Por eso es tan interesante también la discusión desde el feminismo de las relaciones entre todas las personas, incluidos los hombres. Entonces, creo que esta discusión de la protección del individuo como si fuéramos individuos que solitos en nuestra alma sobrevivimos, pues se está quedando atrás. Es decir, ese es un paradigma de construcción de Estado, de gobierno, de política que va quedando atrás porque no sobrevivimos, porque solas, solos, soles, no sobrevivimos. Tenemos que estar en colectivo. Y entonces, ¿pero cómo se protege esa colectividad? ¿Se amasa y se empareja o se comprende, se reconoce y se trabaja con eso? Y creo que una de las cosas muy interesantes que plantea la Cuarta Transformación, que plantea el humanismo mexicano, es justamente el reconocimiento de las miles de diversidades de todas estas comunidades que componen los todos Méxicos que somos, porque somos muchos Méxicos. Entonces, bueno, pues Lili Telles se queda atrás, quizá que entenderá por comunismo y etcétera. Es irrelevante. La verdad es que en donde queda Lili Telles es en la irrelevancia. Ideológicamente están en la irrelevancia, eso ya quedó absolutamente claro. Ideológica, en la discusión real, etcétera, están en la absoluta irrelevancia.
Lo que pasa es que si molestan mucho, sí tienen mucho dinero, sí tienen estrategias, sí van a estar jorobe y jorobe y jorobe y jorobe, ¿no? Todo este asunto de lo que están tejiendo a propósito del asunto del mayo, pues es un siguiente ataque de los que nos vemos, uno cada semana, uno cada 15 días, una construcción de esta ficción de la noticia falsa. Pero lo que es muy interesante que estamos viendo en este momento es la articulación internacional, pues, ¿no? No solamente esta articulación como ideológica de la derecha que acabas de mencionar con estos personajes, sino toda la articulación transnacional, empresarial, etcétera, que en efecto, pues sí hay una suma importante de personas muy poderosas, con mucho dinero, que han tenido mucho poder, etcétera, que consideran que deben dictar cómo son las cosas en el mundo. Y nadie los votó, nadie los eligió, etcétera. Y sin embargo, pues tienen esta especie de conciencia absoluta de casta divina, de no sé cómo llamarlo, de realeza empresarial, pues, ¿no? Eso es a lo que nos enfrentamos. Claro, pues es muy divertido cuando empiezan a querer conversar, ideológicamente hablando, conversar, porque son irrelevantes, burdos, ignorantes, frívolos, etcétera, ¿no? Sí. Bien, Ana Francis. Horacio, ¿cómo ves la recomposición de posturas de la derecha, la ultraderecha y el oportunismo? Además, digo, dentro del PRI, ya ves todos los pleitos que traen, pero el apabullante triunfo electoral habido el 2 de junio, ¿crees que realmente esté apabullando a los opositores o que ahí van sosteniendo el mismo discurso del autoritarismo de Venezuela, que ahora está muy activado, lo de seguir insistiendo con que cada vez nos parecemos más a Venezuela y equiparar algunas medidas de Maduro con algunas que se han propuesto en México? En fin, ¿cómo ves esa evolución o involución de los opositores, Horacio? Es que es enfermizo para mí el tratar de comparar a México con Venezuela por muchas razones, históricas, económicas, geopolíticas, sociales y demográficas. No puedes comparar a los dos países para nada, que han tenido historias muy diferentes, pese a que son latinoamericanos. Y el hecho de querer comparar a México tan impulsivamente con un gobierno como el de Maduro y el de Chávez y el chavismo y el movimiento y la cuestión de la riqueza extralimitada petrolera que tienen y la cuestión de los demasiados años ya que tiene Maduro en el poder y la cuestión de lo que quieran y manden, ¿no? Es totalmente, como dijo la Francis hace ratito también, es irrelevante, o sea, porque además México es un socio comercial que tiene un tratado tripartita con Canadá y con Estados Unidos y no tiene nada que ver, pero nada que ver ni económica, ni política, ni geopolíticamente hablando con Venezuela. Basta ya de ese argumento es total y absolutamente irrelevante y estúpido también. La cuestión es que sí, la oposición se está poco a poco dando cuenta, tan se dio cuenta que sorpresivamente no sé si se enteraron de la cuestión de la ley minera, de la ley minera a cielo abierto. El PRI apoyó la moción, o sea, se están dando cuenta de que ya no pueden seguir apoyando cosas tan en contra del pueblo mexicano, y si se quieren, con todos los pleitos que tiene el PRI con Alejandro Moreno, si se quieren reposicionar o al menos conservar su registro como partido político, tienen que ponerse a trabajar en cosas que de veras sean ya no la famosa moratoria legislativa, pues que fue un ridículo, un absurdo, una sin razón y nada más un berrinche de ira y de coraje con el odio que le tenían o que le siguen teniendo a López Obrador, que finalmente pues los exhibe y los expone como verdaderos fiascos políticos, verdaderas tragedias en la política que no tienen por qué estar en ningún parlamento, en ninguna Cámara de Diputados o Senadores,
si van a hacer ese tipo de estupideces como la famosa moratoria legislativa. Lo mismo que se está exponiendo Lili Telles con esa estupidez que dice, o sea, qué comunismo, qué marxismo, o sea, no, por favor, o sea, no estemos, estas cuestiones conceptuales de marxismo y comunismo y todo lo mezquinos que pueden llegar a sonar, ¿no? Ya no existen. México no puede tomar el camino. Es más, ni China lo ha tomado, hombre, ni Rusia lo ha tomado. ¿Qué comunismo, qué socialismo me hablan? O sea, los conceptos son estúpidos, pero sí la cuestión que la oposición se tiene que poner las pilas para una, como tú bien dices, una recomposición, pero sobre todo una cuestión de ya si siguen tomando el mismo papel de la deplorable marcha rosa, la marea rosa, el partido rosa o lo que se llame, y seguir con con esas mismas argumentaciones, hoy que tiene ya Claudia Sheinbaum el título de presidente electa, que no pudieron con el INE, con el INE que antes era el INE no se toca, ahora tras tocar al INE, etcétera, 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 pues nunca van a llegar a ningún lado y van a lograr precisamente lo que no quieren lograr y lo que no quisieron lograr, lo que no están queriendo lograr, que es un partido hegemónico. Y Morena tiene mucho peligro de caer en una hegemonía de partido si no tiene una oposición sana, pero la cuestión es que no saben cómo. El problema es que de veras se ve que como reaccionan, como se exponen, no tienen idea de cómo hacerlo, porque no aprendieron a hacer política de esa manera, ¿no? Entonces, pobrecitos, no vayan a llegar a ningún lado nunca. Y yo quisiera más agregar de lo que decía Fernando, que se me hace tan lindo y tan idealista, pero pues no lo hubiéramos dicho, porque dijo, pues la primera mujer, claro, si hubiera sido Xochitl la primera mujer hubiéramos llorado, pero de coraje también, ¿no? Horacio, gracias. Bien, Fernando Rivera. ¿Puedo agregar una metáfora? Adelante con la metáfora. Económica cotidiana. Sí, señor. Me parece que de lo que se trata es cuando tú compartes un departamento con 3 o 4 personas, amistades, etcétera. Pon tú que compartimos, nosotros 4 nos vamos a vivir a un departamento que tiene 4 recámaras, cada quien su recámara, no sé qué. Bueno, nos tenemos que organizar para ver qué hacemos con el espacio común. Es decir, con la sala, el comedor, la cocina, el refri, no sé qué. Y a lo mejor nos organizamos diciendo el refri lo dividimos en 4 y cada quien su... Y la alacena común, no sé qué, y la alacena de cada quien, qué sé yo, ¿me explico? Pero no podemos pensar que no necesitamos un espacio común. O sea, ni modo que cada quien cruza por un pasillito para llegar a la puerta y lo marcamos así y es su propiedad de cada quien. O a ti la sala, a ti el comedor, ¿me explico? Claro. Tenemos un espacio común y nos parece perfectamente lógico tener un espacio común. Entonces, nadie está atentando contra la propiedad privada. Pero lo que sí decimos es, no todo puede ser propiedad privada, por amor de Dios. De hecho, la mayor parte de las cosas deben ser espacio común, porque es lo que más tenemos, comunidad. Es lo que nos hace seres humanos, es lo que caracteriza a esta especie, el espacio común. El punto es, ¿qué hacemos con ese espacio común? Le echamos unas macetitas, no sé qué, o es como de esos departamentos que nadie se pela y bla, sé qué, y puta, si pasas por ahí te cagas, ¿me explico? Hay formas de vivir. Me parece que el planteamiento es el espacio común que sea amable para todo el mundo, pero no podemos no pensar que hay un espacio común. Acabó mi metáfora económica cotidiana. Gracias. Muy bien.